Muy buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jorge Edison Rojas, yo soy estudiante del doctorado en comunicación de la Universidad de Málaga, actualmente docente y administrativo de la Universidad de La Salle, de la sede de Bogotá, Colombia. Es para mí un gusto el poder saludarlos y en este caso hacer la presentación que tiene por título Fake News en Twitter, expresiones discursivas para la configuración de una posverdad en Colombia. Para dar inicio con esta presentación vale la pena hacer una contextualización, un contexto. Como ustedes saben, en Colombia ha habido una amplia historia de guerra, de conflicto con diferentes grupos guerrilleros. Uno de los grupos guerrilleros que ha tenido más fuerza y más impacto son las FARC-EP. Hacia el año 2014 y 2015 se realizó con ellos un proceso de diálogo para cese del conflicto. Lo que se buscaba era llegar a unos acuerdos para finalizar el conflicto y pues de buscar un poco esa tranquilidad. Justo después de que personas del gobierno y de la guerrilla se sentaron y crearon un documento que era un acuerdo, se buscó hacer un plebiscito en Colombia. Esto era una votación en la que los colombianos, pues se suponía, ratificarían el plebiscito en el que dirían si están de acuerdo o no. La pregunta que llevaba a este plebiscito es la que ven allí en la presentación. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Pues la votación que se hizo el 2 de octubre de 2016 dejó a todo el mundo y el mundo literalmente a todo el planeta impactado, porque a pesar de que la pregunta hablara de apoyar un cese de un conflicto, paz, una paz estable y duradera, pues la victoria fue por el no, que no se apoyaba el cese del conflicto. Esto hizo pues que se diera un debate de amplias dimensiones mencionando por qué pudo ser que los colombianos votaron en esta campaña de no al plebiscito, porque digamos que se sobreentendía a nivel nacional que esto iba a tener una respuesta positiva por parte de las personas. Entonces, el debate académico y en medios de comunicación se dio alrededor de las campañas, la posible utilización de fake news, en pro de configurar una posverdad, palabra que en ese año se puso pues como la palabra más importante según el diccionario Oxford, pues por el impacto que ha tenido en el Brexit, en las elecciones de Donald Trump y en este caso el plebiscito en Colombia. Entonces ya con esta contextualización, contarles el objetivo de esta investigación fue analizar la manera en que se gestó la campaña del no al plebiscito en Colombia a través de la red social Twitter, haciendo un estudio de los mensajes enviados por sus principales líderes, con el fin de indagar sobre la utilización de posibles fake news en este proceso. Entonces, dentro de este proceso investigativo se hizo minería de datos, se hizo el análisis de la metodología fact-checking, que es para detectar fake news, se creó una rejilla de análisis para análisis de los tweets, se trabajó con una plataforma llamada Tweetonomy que permite hacer el análisis y tomar la metadata de los tweets que se envían, el impacto que tienen y etcétera. Dentro de la metodología de este proceso investigativo, es una metodología cualitativa con un alcance exploratorio que tuvo como instrumentos entrevista, la rejilla de análisis, el análisis de los tweets. Inicialmente mencionar que para la creación de la rejilla de análisis por medio de la cual se analizaron los tweets, se hizo una indagación con la International Fact-Checking Network, que es una red que une detectores de fake news a nivel mundial. Particularmente en Colombia está Colombia Check y La Silla Vacía, dos plataformas de renombre en Colombia y que pues justamente se dedican a esto, a desmentir noticias, a notar si una noticia o una información que se da si es falsa, verdadera, inflada, engañosa, etcétera. Para esto
cada uno de estas plataformas de chequeo de información tienen como una rejilla en donde pueden, después del análisis que realizan, mencionan si es verdadero, aproximada, ligera, inflada, engañosa o falsa la noticia que se da. En el caso de la silla vacía, si es cierto, cierto, pero apresurado, debatible, exagerado, engañoso, falso e inchequeable son sus categorías. En esta investigación, pues se buscó hacer como una unión de ambas y las categorías que se eligieron fue verdadera, aproximada, inflada, engañosa, falsa e inchequeable. Vale la pena mencionar, como se comentó anteriormente, que este análisis se hizo a 4 cuentas de Twitter de los principales líderes del no al plebiscito, entre los que se encuentran 2 expresidentes, un exprocurador y el gerente de la campaña del no, que eran pues los principales líderes en busca de que no se aprobara este plebiscito. Dentro de este análisis se utilizó la plataforma Tweetonomy, que como les mencionaba, pues es una plataforma especializada en el análisis de tweets, donde se ofrecen imágenes e información acerca de la metadata de los tweets, desde dónde son vistos, qué impacto tienen, cuántas notificaciones generan, cuántas visualizaciones, un rastreo de las cuentas de cuánto impacto ha tenido sus tweets y en ese sentido, pues bueno, una plataforma bastante útil para el desarrollo de este proceso investigativo. Era muy importante hacer este análisis de fake news porque en Colombia estaba sucediendo algo para ese momento y es que estos tweets que se ven aquí son informaciones falsas enviadas en su momento por un expresidente de Colombia, en donde hablaba sobre, por ejemplo, este primer tweet que se ve a la izquierda, así escriben en el extranjero sobre la claudicación, con un periódico que era un montaje que decía, ganó el terrorismo en Colombia, presidente regala la patria a las FARC, información que era absolutamente falsa y pues de hecho, en la parte inferior podemos ver en dónde se creó la imagen. Por otro lado, hablando otros tweets, por ejemplo, como gobierno reaccione, por favor, esto es un sentimiento generalizado y no una creación de las redes sociales, utilizando una imagen con un texto en donde un soldado decía lloro por mis compañeros asesinados por el engaño de saber que el presidente Santos prohibió el bombardeo a señores de las FARC y etcétera. Pues resulta que después se pudo comprobar que este soldado, esta es una foto de la guerra en Irak tomada en el año 2003 y pues se utilizó para este tipo de montaje. Entonces era muy importante hacer el análisis de las informaciones. Con respecto al análisis de resultados que se obtuvo a partir de todo este proceso investigativo, vale la pena mencionar que se hizo un análisis particular por cada una de las 4 cuentas, donde se tomó desde el número de tweets enviados en el periodo de campaña de plebiscito, el número de tweets enviados fueron seleccionados y enviados a cada una de las categorías, se analizó su impacto, el impacto que tuvieron a través en la red social, a través de me gustas, de visualizaciones, de respuestas, de retweets, etcétera. Hubo un conteo general de tweets y un análisis de los porcentajes, ya uniendo a los 4 líderes de la campaña, y un conteo total de tweets y sacando un porcentaje sin la categoría inchequeable. Esta categoría inchequeable hace parte de todos aquellos mensajes que ellos pudieron enviar, por ejemplo, con una connotación familiar, personal o simplemente una opinión que por supuesto no tenía relación con esta investigación y por eso hacían parte de la categoría inchequeable. Vale la pena allí mencionar que todos estos tweets pues se analizaron desde Tweetonomy y desde el impacto que tuvieron con las personas, a cuántas personas llegaron y etcétera. Vale la pena mencionar aquí que estos son algunos de los porcentajes de categorías sin la categoría inchequeable, donde vemos que aproximadamente el 60% o un poco más
se ubicó de las informaciones, se ubicó entre la categoría engañosa y falsa. Entonces, ¿a qué conclusiones se pudo llegar? En definitiva, como vimos en la gráfica anterior, un gran porcentaje de los argumentos que se dieron a lo largo de esta campaña a través de Twitter, en definitiva, fueron argumentos falsos. Se presume que gracias a la repercusión alcanzada por estos mensajes hubo desinformación que pudo haber confundido a los electores al momento de realizar su votación. Se pudo detectar que dentro de de los principales argumentos para desinformar, se mencionó que si el plebiscito ganaba, eh, era un cambio de modelo económico para Colombia, donde llegaría el castrochavismo, donde habría un modelo económico de socialismo del siglo XXI. En términos generales, que el plebiscito pues representaba entregar el país a las FARC y pues un poco ser cómplices de aquellos delitos que ellos habían realizado. En términos generales, se pudo evidenciar que esta campaña tuvo como objetivo apelar a las emociones y no a los argumentos, apelar a la emoción y no a la razón de los votantes, focalizar la campaña no en la explicación de los acuerdos, sino en sentimientos de ira, odio, rencor hacia el grupo de guerrillero, no perdón. Y pues por supuesto esto era con el fin de que la gente se cargara de todo esto. La gente, como mencionaron en alguna entrevista, entre comillas, saliera a votar berraca y enojada con la guerrilla y no pues mirando el posible cese de un conflicto. En términos generales, como conclusión y como discusión, allí vale la pena anotar que es posible que no se haya dado en sí mismo una configuración de una posverdad en Colombia. Es decir, puede que se haya dado, pero esta investigación no tiene el alcance para llegar allí, porque si bien en este trabajo investigativo se evidencia que se utilizaron fake news, no se puede comprobar que se haya dado una posverdad en Colombia solo con este análisis, puesto que la posverdad, que es la creación de una realidad ficticia, no se puede dar solo a través de una plataforma o de unos mensajes desde una red social como Twitter, sino que se da desde distintos frentes informativos, desde distintos canales, desde distintos medios de comunicación y para hacer el análisis de cómo se manejó la campaña desde otros medios de comunicación, evidentemente se requiere una amplia gama de investigaciones de este tipo y pues para llegar a una conclusión como estas. Entonces, evidentemente hubo informaciones falsas, hubo intención deliberada de utilizar informaciones falsas, rodear de mentiras un poco todo este tema de esta campaña política, pero pues de esta manera, pues hasta aquí llega la investigación y no se puede asegurar la configuración de una posverdad en Colombia, aunque se pueda notar que evidentemente era la intención que se tenía. Muchísimas gracias a todos por su atención y de esta manera finalizo mi intervención. Espero que estén muy bien.